buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perino y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con distintos tipos de investigador, historiador, periodista, escritor, oftalmólogo, médico, profesor, maestra. Hemos tenido de todo, es decir, cualquiera que de alguna u otra forma investigue algún aspecto de nuestro pasado y nos ayude a comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Este programa ya está en su temporada número 12 y desde hace 7, 8 lo hacemos, o 9, ya perdí la cuenta. Y sí, por ahí andamos. Sí, con el doctor López Mato. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué decís? ¿Bien? Bueno, anticipamos que hoy no vamos a tener invitados, pero tenemos estamos los mejores. Estamos los mejores y los más humildes. No, sí. Antes éramos vanidosos, ahora somos perfectos. Claro. Está bien. Pero bueno, voy a hacerlo parroquial, recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy también en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video, después va a estar en las redes sociales, Daniel Villarroel lo va a colgar en la semana seguramente, y bueno, lo pueden ver tanto a través de vimeo.com como ya mucho más fácil encontrarlo en YouTube, ¿no? En los programas anteriores, muchos los van a encontrar en una u otra red, sobre todo en Vimeo, los primeros años. Y también nos pueden ubicar a través de Facebook /Olmo Ediciones, los va a mandar a Facebook /Tenemos Historia. Así que son nuestras vías de comunicación y nuestras vías de encuentro. Y estamos en el centenario de la Revolución Rusa. En los albores del centenario. En los albores, sí. Tenés razón. Sí. Bueno, en realidad la revolución, claro, sí, vamos a aclararlo. La revolución revolución fue en febrero. Claro, una revolución. Lo otro es un golpe de Estado que se va a dar en noviembre y que se apropia con la idea de revolución. Pero y que lo que pasa es que por la diferencia de calendario, que yo creo decir, los rusos no usaban el calendario gregoriano, entonces tenían 13 días de diferencia. O más. Son 13. Creo que era más. Pero de todas maneras, el hecho concreto es que este golpe de Estado, como bien vos decís, es creo que el 5 de noviembre del calendario gregoriano, y para ellos era fines del mes de octubre. Mediados del mes de octubre. Mediados del mes de octubre. Y en realidad, por eso acordarse las fechas es bastante complicado con los rusos. Con los rusos de esa época, porque recién después de la revolución, ya el régimen bolchevique, aceptan el mismo calendario que el resto del mundo. Bueno, antes de irnos a la presentación de los auspicios del programa y ponernos a conversar con el programa, quiero decirles que llevo casi todo este año he estado leyendo sobre Rusia, los Romanov, la Revolución Rusa. No pensando en ir al Mundial de Fútbol, sino pensando en ir después, gracias a Dios. Pero tengo un interés personal muy grande por el tema, porque bueno, mi familia salió de allí, ¿no? Y creo que en realidad salió de esa. No, de Ucrania. Consecuencia de la Revolución Rusa. Bueno, por eso. Claro. Era de Ucrania. Que en un momento se separó y la volvieron a incorporar durante las guerras civiles. De prepo. Sí. Como en general fue el régimen que instaló el golpe de Estado, fue un golpe muy cruento y con un sistema, el sistema soviético, que va a durar hasta noviembre del 89, que empieza a resquebrajarse con la caída del muro de Berlín y que después va a arrastrar todos los cambios que conocemos a partir de la perestroika y demás. Después vamos a hablar de la diferencia de soviético y bolchevique. Sí, eso me interesa, pero claro, porque los soviets aluden a los... el soviet es un conjunto popular, es un conjunto generalmente de soldados y de obreros y también de campesinos a veces, depende de qué lugar. El soviet es una especie de asamblea popular. Asamblea popular, exactamente, un mitin, es la representación de distintas localidades. Ahora, sí, porque había soviets antes de la revolución. Exactamente. ¿no? Desde 1905 había soviets. Exacto. Que bueno, que tal vez deberíamos remontarnos a ese momento. Es claro. Lo que sí, y se nos ha hecho un poco larga la introducción, quiero decirles que sin duda para mí es el hecho más trágico y lamentable del siglo XX, que tiñó
al siglo XX, toda la violencia que tuvo. Muchas de las cosas que sucedieron a lo largo del siglo XX no hubieran sucedido si el golpe de Estado no desplazaba a la revolución de febrero del 5. Si las reformas de Kerensky hubieran sido aceptadas y Rusia hubiera pasado de la autocracia del zar a una monarquía constitucional o a una muy democracia. Diferente hubiera sido tal vez la historia del siglo XX. Pero bueno, presentemos el programa y ya estamos conversando con Omar López Mato sobre la Revolución Rusa, y yo me traje, vos sabés, 2 libros, el de César Vidal, que pronto lo vamos a presentar acá y seguramente volveremos a tocar el tema, que se llama ¿Estará César Vidal por acá? La Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia, y también me traje el clásico y ya icónico de Orlando Figues, La Revolución Rusa, y él toma el periodo 1891-1924. Bien, seguimos en Tenemos Historia, estoy junto a Omar López Mato, hoy sin invitados. La idea es hacer un repaso de este acontecimiento, el acontecimiento que sin duda, y en eso coinciden todos los historiadores, el acontecimiento que marcó el siglo XX. Es un gran experimento social. Exactamente. Porque no había ningún tipo de antecedentes, estos se largaron. Sí, había antecedentes. Es verdad, había la Revolución Francesa, porque pero los líderes de la Revolución Rusa no hubo una... Bueno, sí, también. Copian mucho, ¿cómo no? Claro, mucho, hasta el periodo de terror. Los líderes de la Revolución Rusa tienen muy presente la Revolución Francesa. Eso es verdad. Y van copiando hasta, te diría que ciertos modelos. Ahora, hay que explicar lo que es Rusia y las dificultades. La primera cosa para entender Rusia era el segundo imperio del mundo. El primero era el Imperio Británico, incluyendo la India y China, parte de China. La Rusia el imperio ocupaba la sexta parte del mundo, contaba con 150 millones de habitantes y 170 etnias. Y la posibilidad de armar un ejército de más de 20 millones de soldados, ¿no? Sí, de rápida disponibilidad. Pero esto entonces, eso es Rusia. Y el único factor aglutinante era el zar. Porque era el padrecito. En realidad hay otro factor aglutinante que es mucho más interesante, si me perdonás, Omar, en la cultura soviética o la cultura rusa, perdón. Cultura rusa, acá rusa, no soviética. No hagamos confusiones. Los Romanov construyen ese enorme imperio a lo largo de 300 años de dominio. Y hay un libro que trata la cultura rusa, que ahora no me acuerdo el autor es un autor de inglés, creo que de Cambridge. El ícono y el hacha. Las dos cosas que colgaban en la casa de los campesinos rusos, por más pobre que fuera, no importaba la condición social que tuviera, si fuera más rico, más pobre, en todas las casas estaban el ícono representando la religión, la iglesia ortodoxa, y el hacha, el arma. Sí. Entonces, ese poder de los zares se impuso desde esas dos confluencia de esas dos figuras, la del ícono o la hacha. Bien, o te convencemos por la religión o te cortamos la cabeza a hachazos. Bueno, y eso, pero aparte hay una cosa, porque vos tenés 170 etnias, escuchame, lapones, ucranianos, polacos, porque en ese momento parte del imperio era Polonia, durante la guerra. Todos los países del Báltico, lituanos, estonios, letonios, los gregorianos. Ahora, hay algunas condiciones de esa cultura que se genera que son realmente interesantes, porque, como bien mencionás, con esa extensión y con esas etnias, Rusia tenía un pie en Europa y otro pie en Oriente, en Asia. Claro. Y esa tensión entre Europa y Asia es permanente y va a seguir siendo permanente inclusive después de la revolución y durante el imperio soviético les pasa lo mismo. Hoy día menos, de una forma u otra, porque la comunicación es distinta. Y además se achicó territorialmente mucho y ya hay áreas que no abarca, ¿no? Pero esa tensión entre mirar a Francia y pretender que Petrogrado y San Petersburgo fuera en realidad tan esplendorosa como París, y por el otro lado la tensión de una mirada hacia una población
campesina y una población que recién va a terminar con la servidumbre en el mismo momento que los Estados Unidos están terminando con la esclavitud. Antes, bueno, porque es de 1850 y la esclavitud de todos son 10, 12 años. Bueno, pero eso es curioso. Sí, eso es curioso. Prácticamente la misma década. Cuando liberan, que aparte no liberaron a todos, porque fue una liberación como de 20 millones y después fue... No, y después se encontraron con que esos campesinos liberados no tenían nada que hacer porque en realidad seguían atados a la condición de tener que arrendar esas tierras para poder sobrevivir. Claro. Tienen que pagárselas al rey, al zar, después, porque a 40 años, pero claro, fachaban las cosechas y eso es difícil. Lo que intenta... Y acordemos otra cosa, Brasil todavía tenía esclavitud. Tuvo esclavitud hasta 1890. Y había en gran parte del mundo esclavitud. Sí. En Rusia no había esclavitud, pero había servidumbre, que era un régimen por el cual la gente no se podía mudar ni cambiar de ciudad, ni cambiar de provincia sin un permiso de la estructura del zar o del propio zar. Y eso... Bueno, fue generando una serie de tensiones, aparecieron los anarquistas, aparecieron los primeros terroristas. Que lo más curioso de todo, es que Alejandro II, quien es el que procede a este zar liberador, muere como víctima de un atentado. Y con su nieto Nicolás presenciando el atentado. Literalmente presentando el atentado. Ve a su abuelo con el cuerpo desgarrado en dos, y eso lo va a marcar. Pero precisamente... Bueno, y el detalle arquitectónico, la gran construcción del edificio de la sangre, del templo de la sangre derramada, que es una construcción hermosísima en San Petersburgo, que sigue todas las tradiciones rusas, y es un templo realmente espectacular para ver, que es el lugar donde lo va a alcanzar. Tenés una gran ventaja porque vos has estado en yo estuve lugares. Y te mandé una foto. Claro, y te mandé una foto de ahí. Perfectamente, sí. Pero retomando pero es un poco, impresionante, realmente véanlo, porque el que lo puede googlear, búsquelo, porque es impresionante ese lugar. Es interesante cómo ese imperio ruso va sufriendo las mutaciones que en el siglo XIX están sufriendo otros imperios, pero lo hace de una manera más lenta, de una manera mucho más dificultosa. ¿A qué me refiero? También va a tener la primera guerra industrial, la de Crimea, que coincide con la alemana, francesa. En realidad ahí los zares se dan cuenta de que ellos no tenían el potencial industrial, y es que aparece un ministro, Willy, que empieza a promover la industrialización y empieza a expander sobre todo el tren. Bajo el gobierno de él es que se hace el Transiberiano. Llevó, no me acuerdo cuántos años, de 10, 12 años de construir. Son, entre pitos y flotas, eran 6.000 y pico de kilómetros, 6.000 y pico de kilómetros casi en línea, atravesando un territorio hostil. El siberiano se congela en partes del año. Y en un momento donde, por ejemplo, en nuestro país empezaba a tener la explosión agrícola de la pampa gringa, los rusos todavía estaban muy atrasados en materia tecnológica, en la manera en que explotaban el campo. A veces no tenían ni animales, a veces era el propio campesino el que empujaba el arado. Sí, efectivamente. Y eso generaba estructuras sociales y familiares tremendas, porque tenían que tener muchos hijos varones. Exactamente. Sí. Las aldeas rusas eran de una violencia tremenda, lo eran antes y después de la revolución. A veces, el alcoholismo. El alcoholismo sigue siendo un estigma. Lo que pasa es que, claro, para levantarte con 30 grados bajo cero, si no te tomas un vodka, no llegas a la además parece que el ícono no era lo suficientemente fuerte para mantener a la gente alejada del pecado. Así que se daban algunas situaciones. Vos fíjate una cosa, fíjate el consumo de alcohol de Rusia, que el país... Esto es un detalle que es de hoy día. El país que tiene los viñedos más grandes del mundo es Rusia. En la parte de Ucrania, en la parte alrededor del Mar Negro, etcétera, tiene viñedos extensísimos, pero sin embargo, ¿quién conoce el vino ruso? Se lo chupan todo. Bueno, la parte de Ucrania, digámoslo, también es bueno que la gente tenga presente que es una de las zonas más fértiles del mundo, junto con California y nuestra pampa. Es una de las zonas, nuestra pampa gringa, me refiero, lo que es el norte. Lo que no está inundado ahora. Lo que ahora no está inundado. Pero
justamente eran nuestros competidores naturales. Sí. En ese sentido, para Argentina la revolución rusa fue casi una pequeña bendición, porque nos sacó la competencia del trigo soviético y de y lo sacó por muchos años, muchos años, porque el Partido Comunista hasta la década del 60, 70, por ejemplo, el Partido Comunista argentino tenía la orden de no perturbar el orden en la Argentina, porque nosotros le proveíamos el trigo a Rusia en la década del 60. Sí, pero para no adelantarnos tanto en esta cuestión y tratar de ordenarnos un poquito, creo que el germen de la revolución se da en ese intento del Alejandro II y otros dirigentes y zares rusos que buscan sacar a Rusia de esa situación medieval en la cual estaba y colocarla en el siglo XIX y después en el siglo XX. Crean una industria. Acercándola a la modernidad, creando una industria y creando las condiciones sociales, porque el sistema judicial era un desastre, las arbitrariedades que existían eran las propias de un sistema medieval. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque nos ponemos a hablar un poquito del anticipo, que fue la revolución de 1905. La de 105, sí. Y cómo se fue el Domingo gestando, Sangrante. Exactamente, y cómo se fue gestando este proceso hasta el estallido de la Rusia zarista. Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Omar López Mato, hoy hablando de la Revolución Rusa, de la cual estamos próximos al centenario, y me interesaba mucho, hice esta larga introducción, porque hay una paradoja. La gente cree que la revolución se va a producir en el peor momento, y no se produce en el peor momento. Los índices de alfabetización habían subido muchísimo, la educación había mejorado muchísimo, las condiciones de salud habían mejorado muchísimo, pero las condiciones laborales habían mejorado muchísimo. Pero lo que pasa es que, también había las reformas quedan a mitad de camino. Y había empezado también la política perversa de la manifestaciones de la queja constante, lo que se llamaría del antisistema, de la queja antisistema por parte de varios grupos. Eran varios los grupos, pero fundamentalmente los que se destacan son los bolcheviques de origen marxista, pero también había mencheviques y había aún los cadets, que era el grupo más moderado, también tenía sus quejas y tenía sus problemas, y todo el mundo estaba insatisfecho. Y en realidad los problemas empiezan desde 1900, empieza desde mucho antes, porque justamente el anarquismo lo que crea es una fuerza represora dentro del Estado zarista. Alejandro III dice, no, mira cómo le fue al viejo, lo mataron, entonces nosotros vamos a ser mucho más estrictos, y crean la policía secreta, que se llamaba Ormaja, o algo así, Ormaja, sorry, pero los nombres rusos me cuestan. Es bien complicado. Ormaja, pero aparte que trabajaba, un régimen represivo, sí, pero también de doble discurso, porque los tipos por supuesto, organizaban uno represiones. de los hombres que integró esas organizaciones fue el Joseph Stalin. Bueno, claro, en un momento, es decir, los tipos hacen manifestaciones, pero también las reprimen. Era una cosa muy bueno, es como muy Quebracho, perversa. Por ejemplo, para traerlo acá, no sabes cuánto de Quebracho es auténtico y cuánto no está organizado dentro de los mismos servicios de inteligencia. Claro. Que eso empieza justamente porque no se había visto, estudiando historia no lo había visto hasta justamente con los rusos, la doble discurso. Bueno, creo la represión, creo el despelote y después reprimo. A partir de esa debilidad que se va planteando en la relación entre los zares y su pueblo, en lo cual en 1905 el episodio que termina de desgastar la imagen del zar es la guerra contra el Japón. Bueno, pero primero tiene un episodio por los ingleses. Claro, primero tiene un episodio bastante trágico, que es justamente el Domingo Sangrante, que es cuando él asume y empieza a repartir souvenirs, y la gente se precipita y el ejército empieza a reprimir, y hay como 3.000 muertos durante la misma asunción del zar. En lo que era una fiesta. En lo que era una fiesta termina habiendo 3.000 muertos. Hay un desborde de la gente. Hay un desborde de la gente, lo interpretan como una cosa, es decir, justamente porque estaban todos atentos
a los atentados, valga la redundancia. Es ahí en donde se empieza a generar la figura de Lenin. La figura de Lenin aparece porque ya al hermano de Lenin lo habían fusilado por estar instigando un atentado contra Alejandro III. Uh-huh. Y Lenin ya estaba siendo perseguido, a pesar de estar en la universidad, etcétera, lo estaban persiguiendo porque sabía que era un subversivo, que estaba creando un orden subversivo. Bueno, aparece entonces claramente un germen de violencia que en general es traído por los mencheviques, los bolcheviques, los anarquistas. Los anarquistas con Kropotkin. Que genera con Buchanan y Kropotkin. Genera una reacción muy negativa desde el propio Estado, que genera una contraviolencia que lo único que hace hacer es retroalimentar un proceso en el cual las soluciones no aparecen, sino todo lo contrario. Se suele generar una situación de conflicto casi permanente. Eso todavía... Aparte hay otra cosa, de que el zar, sobre todo Nicolás II, que parece que era un buen tipo, pero creo que el Kaiser, su primo, el Kaiser Wilhelm, decía que solamente servía para plantar flores en su jardín. Sí, además muy manejado por la zarina. Muy manejado por la zarina. Y después por Rasputín, pero aparece el único ministro que vos dijiste que había mejorado todos los regímenes, era un tal Stopin. Uh-huh. Stopin, que había... Que va a morir en un atentado. Exactamente, que va a morir en un atentado a pocos metros del zar y diciendo: muero contento porque lo he defendido al zar. Algo parecido a lo que pasa con nuestra gesta sanmartiniana, pero el tema es que después de Stopin no hay muchas figuras que tengan la fuerza y que tengan el acceso hasta Nicolás para crear cierto tipo de confianza. La figura más polémica de todo el momento es Rasputín, uh-huh, que mereció libros y películas. Y que va a ser asesinado por miembros de la familia del zar. Miembros de la familia del zar, tratando de defender precisamente la monarquía, porque creen, ¿no?, que así. Bueno, lo que pasa es que era un zar, era la autocracia, un monje curador, uh-huh, que había detenido 2 o 3 veces los sangrados del zarevich, que por su hemofilia podía haberse muerto, y sin embargo él lo detiene. Entonces tiene un ascendiente muy importante sobre la zarina. Y que era justamente la que tenía un poco la culpa, porque era la que transmitió la enfermedad, ¿no? Se transmite a través de las madres la hemofilia. Y bueno, ahora, yo creo que esas cosas vuelven más pintoresco dentro del clima tan especial que son los rusos. Toda su literatura, toda su música es un permanente cuestionarse sobre el problema ruso sin encontrar una solución. Es una mirada muy al ombligo. Al ombligo, sí. Uh-huh. Eso yo te digo que tiene muchas lecciones Rusia para la Argentina. Sí, y cuanto más al ombligo se mira, peores son las soluciones que opta. Vos sabés que de cerrarse al mundo, de no querer compartir experiencias, etcétera. En Harvard dan una serie de clases sobre poderes judiciales comparados. Uh-huh. Y vos sabés que la clase siempre Rusia y Argentina van juntas. Y probablemente, porque tienen poderes judiciales muy corruptos. Un poder judicial muy corrupto, exactamente. Eso es para la mirada así. De Harvard es así. Tiene una mirada muy peyorativa sobre quería avanzar Argentina un poquito, Omar, si te parece, porque lo del año 1905, que se va a producir ese primer intento de revolución, es también consecuencia de una mala decisión de los zares, que es ir a una guerra con Japón. Con un Japón que estaba mucho más preparado de lo que los rusos pensaban, y que era más moderno que Rusia. Y eso que Japón todavía tenía mucho por modernizar. Tenían que mandar soldados a 6.000 kilómetros de distancia. Suerte que tenía el Transiberiano. Tuvieron que darse, y la flota naval tuvo que dar la vuelta al mundo, porque los ingleses no les prestaron el canal de Suez, porque justamente los ingleses habían tenido una alianza con Japón y era una forma de debilitar a Rusia, provocar esta guerra. Justamente ahí viene el famoso acorazado Potemkin. Claro. El acorazado Potemkin es porque el acorazado Potemkin a veces uno tiene el error de que eso transcurre durante el 1917, transcurre en 1905, cuando movilizan la flota del Mar Negro hacia Japón. Uh-huh. Y ya venían de hundir varios barcos rusos, cuando los que le toca moverse del acorazado Potemkin dicen: no, nosotros allá no vamos. Y aparece esta película que fue hecha en 1921 por Eisenstein para conmemorar la revolución del 17. Es decir, es
el homenaje Ajá. de la Revolución del 17 es un acontecimiento de 1905 con este famoso episodio del acorazado. La revolución y empieza a construir sus propios íconos y sus propias imágenes. Bueno, es que justamente la pintura y las esculturas y todo eso, es que estamos hablando de un país que tenía 30-40% de la población alfabetizada. El resto de la población estaba... Ya en el momento de la revolución es bastante más que eso. Yo tengo entendido, los números que estuve viendo era que era más o menos el 30-40%. No había subido. Inclusive es un tema que toca César Vidal, que dice que la situación había mejorado enormemente. Lo que pasa es que todavía no había respuestas. Pero lo que también los vuelve locos a todos son las pérdidas en Rusia, en la Primera Guerra. Bueno, esa es la gran situación caótica. Mientras que la iconografía, ahora sí soviética, el imperio soviético trató de construir a través de Lenin, Trotsky, Stalin y muchos otros una suerte de gesta maravillosa. Yo te digo que sin la Primera Guerra y 3 o 4 acontecimientos fundamentales, en Rusia no hubiera habido revolución. Bueno, no hubiera habido golpe de Estado, hubiera habido revolución. Bueno, y vamos a hablar un poco de la traición de Lenin. Sí, claro, por supuesto. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia, tercer bloque del programa de hoy. Les recuerdo que pueden escribirnos a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @EmilioPerina. El programa está en su año número 12 y pueden ver los programas anteriores en las redes sociales, tanto en vimeo.com como en YouTube. Él lo está grabando en este momento Daniel Villarroel. Y también nos pueden encontrar en Facebook de Olmo Ediciones, o directamente Facebook/Tenemos Historia. Hoy estamos recorriendo la tragedia de la Revolución Rusa, que termina en un golpe de Estado. Es decir, hay una revolución en febrero, otra en octubre, si tomo la medición zarista, sería marzo y noviembre, si no, ¿no? Claro, marzo y noviembre. Los dos momentos en que Rusia tuvo una oportunidad perdida de convertirse en una monarquía constitucional o en evolucionar a una cuestión un poquito menos sangrienta que la que derivó en esa guerra civil, y que después la tragedia para el mundo fue que desde el comienzo los líderes revolucionarios, también siguiendo el mismo modelo de la Revolución Francesa, se propusieron exportar su revolución a todo el mundo. Sí, bueno, eso era un... Napoleón lo hizo un poco más explícitamente. Ellos lo hacían a través de mecanismos un poco más tortuosos, si se quiere. Me quedé enganchado con Lenin. Sí, y la Primera Guerra Mundial, porque lo que termina de complicar una situación financiera y económica difícil de una Rusia que estaba tratando de alcanzar el siglo XX y estaba media atascada a mitad del XIX y que no conseguía sostener su productividad porque dependía básicamente de la producción agrícola, que era muy primitiva en su forma de producción. Pero había generado un proletariado, había generado una empieza a generarlo a partir de estas reformas que mencionamos antes y una pequeña burguesía industrial, pero todo con una enorme limitación. Eran fortunas impresionantes. Claro, pequeña para lo que es Rusia. Lo que debería haber sido el país de 150 millones de habitantes. Pero en por proporción ejemplo, a la población. Vos sabés que había la colección más grande de cuadros impresionistas y postimpresionistas fuera de Francia la tenía un industrial ruso, Shuberov, que después se la confiscaron, y hoy es cuando uno va a los museos rusos, que ve los Picassos y ve los Cézanne, etcétera, eran todos de estos industriales textiles rusos que, le confiscaron todo. Por eso parte de las colecciones de pintura rusa, sobre todo la pintura francesa, no la sacan, porque las familias de estos pudieron oír y las están reclamándosela y no se la van a devolver nunca, pero si la sacan del país puede ser que un juez un buen día diga no, acá hay un reclamo sobre esto. Entonces no sacan las pinturas impresionistas fuera de Rusia. Bueno,
En la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo, y corregime Omar si estoy equivocado, ni Lenin ni Trotsky combaten porque ambos estaban en el exilio como consecuencia de la revolución de 1905. Trotsky estaba en Rusia. Trotsky había estado preso y estaba en Rusia. Pero se va a Estados Unidos. Bueno, dio toda la vuelta, se dio a Estados Unidos y volvió. Pero volvió para la época. Vuelve, pero para el final, para el momento en que se van a producir. Trotsky vuelve después de la revolución, con la revolución, para preparar el golpe de Estado. Y vuelve financiado. Claro, vuelve en el 15, no estaba 16, en Rusia. Claro, está bien. Vuelve ya en el 17. No, el que estaba era Stalin. Stalin sí, porque Stalin combatió en la Primera Guerra Mundial. Robando, no combatió, estaba robando. Bueno. Era un bandido, se llamaba algo así a su manera. Como Tugueliev, algo por el estilo, y tenía una banda que asaltaba. Bueno. Pero estaba muy convencido de lo que decía Lenin, era el más ferviente seguidor de Lenin, el más estricto seguidor de Lenin. Trotsky tenía sus ideas. Pero seguro, fíjate, Stalin trabajaba de ladrón, tenía una banda que asaltaba alrededor de y tenía grandes contactos con la policía secreta y con seguro. La policía. Eso sí está demostrado y probado en montones de biografías. Pero básicamente lo que quería decir es que uno estaba en Estados Unidos, Trotsky, en una vida en Nueva York de hombre rico. Sí. Nos contó, y seguramente cuando venga César Vidal volveremos a hablar, que uno de los temas es cómo la banca de Wall Street, y sobre todo banca judía, lo financió a Trotsky con la intención de voltear al zar y después comprar muy barato los contratos petroleros y competir contra los Rockefeller y contra otras producciones americanas. Sí, parte de la Revolución Rusa está financiada por banca de Wall Street. Y la otra parte está financiada por los alemanes. Para que se den una idea, en 1915-16, el periodo en que Trotsky vive en Nueva York, que vive como, si no me equivoco, son unos 9 meses, vive en un departamento que tiene aire acondicionado, tiene auto con chofer, el señor Trotsky. O sea, no vive como un inmigrante que la está pasando mal, sino que al contrario, vive y va dando charlas y conferencias proponiendo la revolución mundial sostenido por estos capitales. Lenin, mientras tanto, pasa de Suiza a Alemania, y cuando la situación de Rusia, que tiene ingentes pérdidas en la Primera Guerra Mundial. La batalla de Tannenberg, creo que mueren 80.000 personas. Es las bajas llegan a varios millones, no me acuerdo la cifra exacta, pero es tremendo, porque la carne de cañón rusa servía para detener el avance alemán sobre Francia e Inglaterra. Y la ineficiencia de los oficiales. Y sus dificultades, porque combatían con un ejército todavía más del siglo XIX que el siglo XX, poco mecanizado, con caballos. Les faltaban armas, elementos, y eso va a generar un malestar que se sumaba a todos los otros malestares, creando el clima de... Y empieza toda una presión para ver si Rusia va a abandonar la guerra, sobre todo a partir del momento en que se produce la revolución de febrero/marzo y el zar pierde el poder y aparece la figura de Kerensky. Lo obligan a abdicar. Y ahí aparece Kerensky, cuyo uno de sus primeros puestos fue ministro de guerra. Y entonces hay una división, pero al final deciden que quieren seguir la guerra, porque hay una presión muy fuerte de Francia e Inglaterra. El zar cae, entre otras cosas, porque no tiene voluntad de retener el poder, o la suficiente voluntad. Eso lo demuestran todos los estudios. Inclusive pudo en algún momento abdicar a su hermano. Había un primo que también tenía mejor capacidad que él para conducir los destinos de Rusia, y buscar la salida de una monarquía del tipo constitucional como la que tenían los ingleses. Su primo en Inglaterra, para ser más claro. Ellos habían empezado con la Duma. Claro. La Duma ya es de 1905, por ahí. Lo que pasa es que la Duma, ellos tenían poder, el zar tenía poder de veto. Y la disolvía cuando quería. Por eso, el problema de la Duma además era la representación, porque jugaban unos números que le quitaban representación al campesino. Es que solamente podían votar los que sabían leer y escribir, o los que tenían cierto tipo de posesiones. Había una limitación democrática. Había un porcentaje entre tantos campesinos
equivalían a un diputado, mientras que los terratenientes tenían una sobrerepresentación, digámoslo así, y la nobleza también. La situación es que el gobierno revolucionario que se instala entre marzo febrero, marzo del 17, se enfrenta con los problemas de la guerra, de una guerra en la cual Rusia ya venía con grandes derrotas y con la presión de toda la población de sacar a Rusia de la guerra. Sí. Pero estaban los compromisos firmados con el resto de los aliados por los cuales Rusia no podía salir de la guerra. Pero sobre todo los que más fuerza tenían para terminar la guerra eran justamente los bolcheviques. Justamente Lenin es el arma secreta de los alemanes, lo sacan de Zúrich. No, Lenin es el que no quiere terminar la guerra, justamente Lenin lo que le decía a los bolcheviques, cuanto más dure la guerra, más se desgasta los mencheviques. Pero es el primer tipo que termina de firmar. Sí, por supuesto, porque una vez que él tiene el poder, lo que hace es juega con eso, juega con los deseos de la gente y dice, tenemos que salir, y plantea situaciones imposibles. Claro, él proclama la finalización de la guerra, pero en realidad con los alemanes finalizando con nosotros. Bueno, y los alemanes bancándolo, porque eso es una de esas cuestiones que... En ese momento en que Rusia está más débil es cuando el servicio secreto alemán manda 400 exilados rusos, la mayoría bolcheviques. Uno de esos 400 es Lenin, pero todos financiados por el servicio secreto alemán y por el imperio alemán, a desestabilizar Rusia. Y evidentemente lo consiguieron. Uno podría ver una paradoja tremenda, porque de ese enfrentamiento y de ese Lenin que los propios alemanes hicieron financiar a la Unión Soviética, lo que va a ser la Unión Soviética, va a venir después la obsesión de los alemanes y de Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Es verdad. Con lo cual, el tiro en el largo plazo a los alemanes y a los europeos en general les salió por la culata. Vamos al último bloque del programa de hoy. Seguimos hablando de la Revolución Rusa, tratando de seguir, como dice César Milán, un balance a 100 años de distancia. Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Omar López Mato, yo soy Emilio Perini, estamos conversando sobre la Revolución Rusa y el golpe de Estado de octubre en Rusia, que es el que va a constituir el poder a los bolcheviques y lo que va a constituir el imperio soviético, ¿no? La Unión Soviética. Partido minoritario. Absolutamente. Era no sé, las cuentas varían, pero 60.000 afiliados, 100.000 contra millones, afiliados, contra 150. Pero eran los más perseverantes, eran justamente parte de la lección del siglo XX. Es decir, la lección de los bolcheviques es insiste. Bueno, cuando veas el espacio, gran invento de Lenin es el revolucionario profesional, con un decálogo de cuestiones a hacer, impiadoso con el enemigo, cero justicia. En fin, ahí hay todo un proceso en el cual... pero hay un manual que está escrito... Y que se utilizó después en Vietnam, claro, ¿qué hacer? En Vietnam, en Angola, en Cuba, cada vez que se pudo usar, usaron el manual que habían escrito en 1917. Por eso, cuando a veces uno dice, no, porque acá desestabilizador, no, escúchame una cosa. Vean lo que pasa en 1917, que es verdad, es un reflejo más lejano de la Revolución Francesa. Pero inclusive con su periodo de terror, como el de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, y que va a desembocar en una tremenda guerra civil. Y que hasta mirá qué similitud hay. En un momento la marsellesa se convierte en el himno de Rusia. Mirá, ese detalle se me escapaba. En los actos los bolcheviques usaban la marsellesa. Sí. Usaban la marsellesa. Pero el tema de cómo una fuerza se termina imponiendo y generando desde ese sector minoritario primero un reino de terror y después un régimen político que termina controlando todo el Estado, es interesante, y con todos los libros que han aparecido ahora con motivo del centenario, porque pudo haber otra solución, ¿eh? Estuvo muy cerca de si Kerensky no hubiera vacilado tanto, si en realidad le fueron como dejando una situación regalada. Si el ejército no hubiese estado
tan deteriorado. El ejército en cierto momento apoyó al zar, pero ya cuando llegó ese momento no podía apoyarlo. Gran parte de lo que desencadena la revolución de octubre, el día concreto, es porque abren los puentes sobre el Lena y entra un acorazado que con las luces enfoca al Kremlin, enfoca al Palacio de Invierno, al Hermitage. Y es lo que permite que entren los bolcheviques armados al Palacio de Invierno, que ya te digo, está sobre el río, y bueno, entran y vagan durante horas, porque cualquiera que haya ido, no te perdés ahí adentro. Y acá se perdieron, y al final lo encontraron a Kerensky horas después de haber entrado. Y a Kerensky no le quedó otra medida, porque ya se habían formado los soviets en la Duna. Estaban formados, él estaba en el Palacio de Invierno. La Duna queda, el Palacio Osteyev queda pocos metros más allá. Ya se habían formado los soviets, el ejército, los campesinos, los obreros, por la escasez, por la falta de dinero, por la falta de trabajo, por la desorganización del ejército. La gente estaba realmente muy molesta y le echa la culpa al nuevo gobierno. Y cuando aparece una voz fuerte que dice que va a seguir adelante, bueno, la respetan. Y sobre todo es que no aparece una contraposición, no aparece un movimiento contrarrevolucionario diciendo, porque no había otra persona más. No había otra gente que en ese momento que tuviese la lucidez de oponerse. En manejar el lenguaje de revolución para la primera parte y de golpe de Estado para la segunda. Sí, seguro. Lo que no aparece es un ordenamiento político de los reformistas son desplazados por los más violentos. Había habido un general, ahora no me acuerdo el nombre, que había querido hacerse del poder y Kerensky lo había hecho desplazar. También ahí aparece un fenómeno, porque lo hace desplazar a través de los soviets. Entonces los soviets se quedan con poder, o se creen con suficiente poder como para imponerse al gobierno. A mí me parece que tenemos que retomar este tema en otro programa. ¿Con qué pasa a partir de ese momento, en octubre, en realidad, que Lenin y Trotsky se hacen del poder, claro, y cómo empiezan a reorganizar un Estado totalitario? El que trabaja más es Trotsky. Sí, lejos. Porque sí, claro. Lenin, que había sido señalado y había estado hay refugiándose, claro, porque lo habían señalado porque era un agente alemán. Los acusan a Lenin, porque se conoce que el servicio secreto alemán había financiado el movimiento de los bolcheviques. Agosto, por ahí. Claro. Y hay un momento donde si hubiera habido una represión utilizando la ley, declarando los traidores a la patria y los juicios que correspondían, Lenin hubiera terminado preso. Por supuesto, desplazado. Pero ahí hubo como una vacilación en llegar hasta el fondo, que recuerda a veces lo que está pasando ahora en Cataluña, ¿no? Cuando el poder no decide si va a aplicar la ley al 100% o la va a aplicar al 75% o al 60%, y después las situaciones se desmadran. Después de este rechazo del general, que ya te digo, no me acuerdo el nombre ahora, pero este general que avanza sobre San Petersburgo, y Kerensky es el que lo bloquea y le da más poder a los soviets, es que les temblaba el pulso para imponerse. Ese es el gran tema. Y Trotsky, en ese sentido, siempre fue un tipo que fue mucho más para adelante. Lenin era un ideólogo, era un tipo que tenía ideas. El que era más activo era Trotsky. De hecho, después, porque ahora ¿qué es lo que pasa? Después se convoca elecciones, y como pierden las elecciones de los bolcheviques, dicen, nosotros no vamos a alargar el poder. Típica actitud que se repite después a lo largo de la historia del siglo XX. No pueden mantenerse por los votos, entonces toman el poder, caso hoy de Venezuela, y el que se hace cargo del ejército rojo es Trotsky. Trotsky, que no tenía casi experiencia militar, es el que lleva adelante la victoria. ¿Por qué? Porque los blancos estaban divididos en tantos grupos que lo único que tenían que hacer es
o ponerlos, encontrarlos a cada uno, o dividirlos y reinarás, que es la política que pone Trotsky y que lleva durante 3 años, hasta el año 21, que recién ahí es que el partido bolchevique se hace enteramente del poder en toda Rusia, recuperando Ucrania, pero perdiendo todavía los países bálticos y perdiendo Polonia. El momento donde se intentó el golpe de Estado antes de octubre es en julio. Sí, en julio. Y precisamente... no me acuerdo el nombre del general. Zinoviev. No, a ver, espérate que te lo busque. Hay un intento en julio y es el propio Lenin el que de alguna manera retrocede, duda, cree que no está preparado y en lugar de ordenar la toma del palacio, vacila, un poco temeroso de las consecuencias. Bueno, es porque el gobierno en ese momento estaba totalmente paralizado y Stalin afirmó después, estamos hablando muchos años después, en un libro de 1938, que los mandos bolcheviques deseaban en aquellos momentos no era intentar ya el derrocamiento del gobierno, sino dejar que se desgastara aún más el mermado prestigio dado el fracaso de la ofensiva militar de verano en la Primera Guerra Mundial de Rusia. Kornilov era el general, que era un general de origen humilde, un general de origen campesino, que eso sabía el ejército. En ese momento de julio que fracasa, estuvo a punto de terminar con el poder de los bolcheviques, que al revelarse las relaciones que mantenían con el Imperio Alemán, tanto Lenin como sus seguidores, el Pravda, el periódico bolchevique, fue clausurado y se produjo un saqueo al Palacio Kshensinskaya, que es donde se reunía la mayor parte del partido. Lenin y otros dirigentes tuvieron que esconderse para evitar ser detenidos por alta traición y organizar un alzamiento armado. Y así estuvo oculto primero en Petrogrado, y luego se fue a Finlandia, donde después volvió cuando las cosas más o menos se calmaron. Pero tanto Lenin como Trotsky como Stalin, que cité recién, dicen que tras los días de julio, que el príncipe Lvov presentó su dimisión porque era el que gobernaba. Claro, es el que gobernaba. Nosotros siempre le nombramos a Kerensky, pero en realidad el príncipe fue el primer jefe de gobierno. Era un gobierno de coalición formado por 11 socialistas y 8 no socialistas, cuya cabeza era Kerensky. El acoso de los demagogos de los dos extremos, los que querían continuar la guerra y los que querían pacificación a toda costa, terminó confundiendo y mareando a Kerensky, que fue incapaz de llegar a un acuerdo con el Soviet para neutralizarlos. Se trató de un error fatal que el mismo Trotsky mencionaría años después, señalando que nuestros enemigos no tuvieron ni suficiente consistencia lógica ni determinación. A veces la falta de determinación es la que produce los resultados y permite que minorías se apoderen del poder. Minorías con más convicciones o con convicciones más fuertes son los que aprovechan los agujeros que dejan la falta de convicciones de la conducción. Claramente eso fue lo que pasó con el golpe de Estado de octubre del 17, que permitió que los soviéticos que los bolcheviques se apoderaran del poder soviético. No me voy a cansar de decirlo, es un modelo que se repite a lo largo de toda la historia del siglo XX. Por eso es como bien empezaste diciendo bien, esta fue uno de los acontecimientos más luctuosos del siglo XX. Sin duda, una tragedia que llegó a expandirse por todo el mundo y que generó millones y millones de muertos, los muertos de la Primera Guerra Mundial, los muertos de la represión y los muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero esa historia, Omar, la tenemos que contar otro día porque... Sí, porque si no nos callamos nos van a matar a nosotros. Se nos acabó el tiempo hoy. Volveremos con este tema seguramente cuando nos visite César Vidal a propósito de la presentación acá en Buenos Aires de su libro La Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Hasta la semana que viene.